Bien, buenas tardes con todos. En esta ocasión vamos a presentar el seminario de prebióticos y probióticos. Siguiente, por favor. Esta es la lista de todos los integrantes del grupo. Quienes hablan es Dana Aguilar López y voy a dar inicio a la ponencia. Siguiente, por favor. A manera de introducción, primero vamos a ver un poco de historia acerca de este tema. Hace más de un siglo, Elie Metcalfe, que era un científico ruso, premio Nobel y profesor del Instituto Pasteur en París, postuló que las bacterias aciolácticas eran beneficiosas para la salud y capaces de promover la longevidad. Mechnikov sugirió que la autointoxicación intestinal y el envejecimiento resultante podrían suprimirse modificando la microbiota intestinal y reemplazando los microbios proteolíticos que producían sustancias tóxicas como fenoles, indoles y amoníacos derivados de la digestión proteica por microbios que sí fueran útiles. Además diseñó una dieta con leche fermentada con una bacteria en la que bautizó Bacilo búlgaro. Siguiente, por favor. Bien, este concepto siguió evolucionando. Frecuentemente los trastornos del tracto intestinal eran tratados con bacterias no patogénicas viables para modificar o sustituir la microbiota intestinal. En 1917, el científico alemán Alfred Nissle aisló una cepa no patogénica de Escherichia coli a partir de las heces de un soldado de la Primera Guerra Mundial que no presentó enterocolitis durante un brote severo de shigellosis. Esta cepa resultó ser Escherichia coli, cepa Nissle, en 1917, y constituye uno de los pocos ejemplos de un probiótico que no es una bacteria acidoláctica. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Sí, parece que hay un error con mi red. Voy a decir que mi compañero comparte. Disculpe la molestia. Bueno, Henry Tisser aisló un bifidobacterium de un lactante alimentado a pecho con el objetivo de administrárselo a lactantes que padecieran diarrea. Su hipótesis era que ese germen desplazaría las bacterias proteolíticas que provocaran diarrea. Por último, en Japón, el doctor Minoru Shirota aisló la cepa Shirota del Lactobacillus casei para enfrentar los brotes de diarrea. Y hay un producto probiótico con esta cepa que se comercializa desde 1935. Siguiente, por favor. Hoy, una búsqueda de ensayos clínicos en humanos en PubMed muestra que se han publicado más de 1.500 ensayos sobre probióticos y cerca de 350 sobre prebióticos. Si bien estos estudios son heterogéneos en relación con la A o las cepas, los prebióticos analizados en las poblaciones incluidas, la evidencia acumulada respalda la opinión que los beneficios son mesurables en muchos parámetros. Siguiente, por favor. Bueno, hay ciertas definiciones que tenemos que conocer, por ejemplo, qué cosas son probióticos. Estos son microorganismos vivos que al ser administrados en cantidades adecuadas confieren un beneficio a la salud en el huésped. Los prebióticos son un ingrediente fermentado selectivamente que da lugar a cambios específicos en la composición y o actividad de la microbiota gastrointestinal, confiriendo así beneficios a la salud en el huésped. Simbióticos son productos que contienen tanto probióticos como prebióticos. También, por consiguiente, confieren beneficio para la salud. Siguiente, por favor. ¿Qué cosas son las bacterias acidolácticas? Su clasificación funcional es que son bacterias fermentadoras gram-positivas no patogénicas ni toxigénicas que se asocian con la producción de ácido láctico a partir de carbohidratos, lo que las hace útiles para la fermentación de alimentos. En ese grupo se incluyen las especies de Lactobacillus, Lactococcus y Streptococcus thermophilus. En cuanto a fermentación, este es el proceso por el cual un microorganismo transforma los alimentos en otros productos, habitualmente a través de la producción de ácido láctico, etanol y otros productos finales metabólicos. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué son los probióticos? Como hemos mencionado, son microorganismos vivos que confieren un beneficio a la salud cuando son administrados en cantidades adecuadas.
Las especies de Lactobacillus y Bifidobacterium son las más utilizadas como probióticos, pero también utilizamos la levadura Saccharomyces boulardii y algunas especies de E. coli y Bacillus. Entre los agentes nuevos incluimos el Clostridium butyricum, que es aprobado recientemente como alimento nuevo en la Unión Europea. Además, las bacterias ácido-lácticas, como la especie Lactobacillus, que han sido utilizadas para la conservación de alimentos tales como cereales, raíces, tubérculos, frutas y hortalizas por fermentación durante miles de años, pueden actuar como agentes fermentadores de alimentos y además son también potencialmente beneficiosos para la salud. Estrictamente hablando, el término probiótico debería reservarse para los microbios vivos que se han demostrado que son beneficiosos para la salud en estudios controlados en humanos. Siguiente. Bueno, para continuar con la exposición vamos a hablar un poco más de los prebióticos y de los simbióticos. El siguiente, por favor. Ya, los prebióticos son sustancias de la dieta, fundamentalmente consisten en polisacáridos y oligosacáridos que no sean almidón. Además, los prebióticos estimulan el crecimiento de bacterias fermentativas como las bifidobacterias y los lactobacilos en el colon. Esto consigue efectos beneficiosos, generan ácidos grasos de cadena corta que producen un descenso en el pH, de forma que consigue controlarse el desarrollo de microorganismos perjudiciales. También favorece a la absorción de minerales como calcio, magnesio, hierro y zinc. Además pueden reducir la presión arterial y los niveles de colesterol, de triglicéridos y de fosfolípidos en la sangre. Asimismo, los niveles de glucosa disminuyen, ya que la fibra soluble retrasa el vaciado gástrico y parece reducir la resistencia a la insulina. Por otra parte, también poseen efecto protector frente a las infecciones intestinales. Se ha descrito como mecanismo la liberación por parte de los microorganismos de agentes antimicrobianos de amplio espectro de acción y el bloqueo de los lugares en los que se adhieren los patógenos o sus toxinas en las células epiteliales del intestino. También tiene una acción laxante y esto se explica porque reducen el tiempo del tránsito intestinal y aumentan el volumen de bolo fecal y el número de deposiciones. Y además es importante establecer que la ingesta sea adecuada, ya que si es excesiva se puede provocar efectos secundarios molestos, como flatulencias, retortijones o diarrea. Y la mayoría de los prebióticos se utilizan como ingredientes alimentarios, ya sean galletas, cereales, chocolates, cremas, untables y productos lácteos, por ejemplo. Siguiente, por favor. Ahora, entre los prebióticos comunes conocidos tenemos a la oligofructuosa, la inulina, los galacto-oligosacáridos, la lactulosa, los oligosacáridos de la leche materna. Ahora, para hablar un poco de ellos, la lactulosa es un disacárido sintético utilizado para el tratamiento del estreñimiento y de la encefalopatía hepática. El prebiótico oligofructosa se encuentra naturalmente en muchos alimentos, tales como el trigo, cebolla, bananas, miel, ajo y puerro. La oligofructosa también se puede aislar de una raíz o se puede sintetizar por métodos enzimáticos a partir de la sacarosa. Siguiente, por favor. Ahora, los aspectos claves de un prebiótico son que el huésped no los puede digerir y que beneficia la salud del individuo gracias a su influencia positiva sobre los microbios beneficiosos nativos. Puede provocar efectos fisiológicos la fermentación de la oligofructosa en el colon. Por ejemplo, aumentar la cantidad de bifidobacterias en el colon, aumenta la absorción de calcio, aumenta el peso de las heces, acorta el tiempo de tránsito gastrointestinal y también posiblemente tenga un efecto hipolipemiante. Siguiente, por favor. Ahora, para hablar de los simbióticos, se denomina simbiótico a la mezcla de uno o más organismos probióticos con uno o varios compuestos prebióticos. El objetivo es favorecer la actividad de ambos componentes para potenciar sus propiedades saludables, gracias al efecto sinérgico que puede existir entre ambos. Esto implica que solo puede ser simbiótico el producto que demuestra ejercer un efecto beneficioso superior a la suma de los generados por sus integrantes y por separado. Además, los simbióticos son la principal táctica para la integración del probiótico
en el ecosistema, ya que aumentan la vida útil de este y además dan un sustrato específico para la microbiota residente. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar de los géneros, especies y cepas utilizados como probióticos. Siguiente, por favor. Bueno, estas cepas de probióticos se identifican según su género, especie, subespecie si la poseen y una designación alfanumérica que identifique una determinada cepa. Siguiente. Bueno, en cuanto a la nomenclatura, en la comunidad científica hay un acuerdo en cuanto a la nomenclatura aplicable a los microorganismos. Por ejemplo, en el caso de Lactobacillus casei, es DN 114001 o Lactobacillus rhamnosus GG. Según las pautas de la Organización Mundial de la Salud y la Organización de Alimentos y Agricultura, fabricantes de probióticos deben registrar sus cepas con un depositario internacional que le otorga una designación adicional a las cepas. La comunidad científica no puede controlar los nombres comerciales de estas cepas. Siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos una tabla que explica la nomenclatura utilizada para los microorganismos probióticos. Los principales sería el Lactobacillus rhamnosus, se identifica por especie, después no posee una subespecie, designación de cepa, designación de depositario de cepa internacional, el sobrenombre de la cepa y el nombre del producto, que ya sería el nombre comercial. También tenemos de Bifidobacterium animalis, Bifidobacterium longum. Siguiente, por favor. Bueno, los probióticos es importante utilizar las designaciones de las cepas, ya que el enfoque sobre la evidencia de los probióticos es poder atribuirle los beneficios. Como esta guía muestra, los objetivos gastrointestinales específicos analizados a determinadas cepas o a combinaciones de cepas de probióticos a una dosis eficaz. Las recomendaciones del uso de probióticos, especialmente en la práctica clínica, tienen que vincular estas cepas específicas con los beneficios que se les atribuye, basado en los estudios en humanos. Algunas cepas tienen propiedades singulares que pueden explicar ciertas actividades neurológicas, inmunológicas y antimicrobianas. Siguiente, por favor. Bueno, es probable que algunos mecanismos puedan ser compartidos entre diferentes cepas, especies o incluso géneros. Muchos probióticos pueden funcionar de manera similar en cuanto a su capacidad de promover la resistencia a colonización, regular el tránsito intestinal o normalizar la microbiota alterada. La capacidad de mejorar la producción de ácidos grasos de cadena corta o reducir el pH luminal en el colon puede ser un beneficio crucial expresado por muchas cepas que sean de distintos probióticos. Es posible que algunos beneficios de los probióticos surjan de diferentes cepas de ciertas especies, bien estudiadas, como ya mencionamos, como Lactobacillus y Bifidobacterium. Si la meta del consumo de probióticos es mejorar la salud del aparato digestivo, hay sirven muchos preparados diferentes que contienen números adecuados de especies bien estudiadas. Siguiente. Bueno, ahora continuando hablando de la microbiota colonizante, sabemos que, bueno, por lo que han explicado nuestros compañeros, que las funciones tanto de los probióticos como los prebióticos están en relación con los microbios que van a colonizar al ser humano. Primero que los prebióticos, como explicaron un poco, sirven como fuente de alimento para estos gérmenes comensales. De ahí lo que se ve que promueven la salud. Mientras que las interacciones que suele haber entre los probióticos y las células anfitrionas o los prebióticos y los microbios residentes, se cree que también es un medio clave, más que todo para infundir la salud. En cuanto al intestino, sabemos que contiene grandes cantidades de gérmenes, fundamentalmente en el colon, y que hay más de 400 trillones de células bacterianas que se alojan en el colon de un adulto. Pero además vamos a encontrar también hongos, protistas, virus y fagos, y que en conjunto se sabe que agregan un promedio de 600.000 genes a cada ser humano. A nivel de especies y cepas, hay una gran diversidad microbiana entre los individuos. Lo que es más llamativo es que cada individuo, o sea, cada persona tiene su propio patrón distinto de composición bacteriana, y esto se va a determinar por el genotipo de cada persona.
Este genotipo, o sea, todas estas bacterias se dan primero por una colonización inicial, que se cree que sea el nacimiento por una transmisión vertical, o también que se va formando con el tiempo por los hábitos de la dieta. En cuanto a los adultos sanos, se sabe que la composición fecal suele ser estable en lo que va pasando del tiempo, pero que predominan dos divisiones bacterianas, que son los bacteriodetes y los firmicutes, que son el 90% de los microbios, pero también se ha visto divisiones como actinobacteria, proteobacteria, pero en general los bacteriodetes y firmicotes son las que más predominan. En cuanto a la interacción normal entre las bacterias del intestino y el huésped, se sabe que es una relación simbiótica. Primero, como evidencia, está la presencia, ¿no?, de las estructuras linfoides que vemos en el intestino delgado, que son las placas de Peyer, o en el intestino grueso, que son los folículos linfoides aislados. Y acá vemos que hay una importante influencia de las bacterias intestinales con la función inmunitaria. Estos primero son estructuras especializadas en captar y van a mostrar los antígenos a los centros germinales linfoides, y estos van a inducir una respuesta adaptativa o adquirida. En el colon sabemos que hay también microorganismos que van a proliferar y van a también fermentar sustratos disponibles, que eso luego lo van a explicar con más detalle. En cuanto a la microbiota, por ejemplo, del estómago o el duodeno, estas tienen niveles muy bajos de microorganismos, menos de 10 a la 3 células por gramo, principalmente lactobacilos, estreptococos. Aquí, más que todo por las secreciones ácidas, biliares o pancreáticas, van a suprimir bastantes microbios ingeridos. Y también porque el estómago y el duodeno tienen actividad motora propulsora muy fásica, entonces no va a poder haber una colonización estable. En cuanto a Y1 y el hilio, se sabe que aproximadamente hay 10 a la 4 células por gramo también. En el Y1 y en el hilio ya hay 10 a la 7. Mientras que en el intestino grueso, como ya mencioné, está más densamente poblado, ya incluso a 10 a la 2 células por gramo. Siguiente. Bueno, acá solo para hablar un poco más de la relación simbiótica. Y como ven ahí en el cuadro, se muestra un estudio donde se intenta demostrar cuáles son las bacterias sanas, pero aún no se sabe a ciencia cierta cuáles son la microbiota que es específica para un individuo sano, ya que este difiere bastante en individuos enfermos, en la zona en donde viven, si las condiciones son insalubres. Pero algunas bacterias comensales que se han visto que pueden aparecer en estados saludables es, por ejemplo, la Rosiburia, Akkermansia, el Fidobacterium o el Faecalibacterium praunici. Y bueno, se ha intentado actualmente investigar acerca de la suplementación, no tanto para revertir una enfermedad, sino incluso para mejorar la salud, pero eso aún está por verse. Siguiente. Y bueno, solo hablando un poco de los mecanismos de acción, porque lo van a explicar mejor más adelante, solo mencionando de que tanto los prebióticos y los probióticos tienen una función inmunológica, y estos van a tener cada uno sus funciones, tanto inmunológicas como no inmunológicas. Siguiente. Ya. Bueno, para explicar el mecanismo de acción de los probióticos, hay que recordar que estos van a afectar a las bacterias intestinales, aumentando el número de bacterias anaerobias beneficiosas y disminuyendo la población de microorganismos que son potencialmente patógenos. Bueno, los probióticos afectan el ecosistema intestinal y van a afectar los mecanismos inmunológicos de la mucosa, van a interactuar con microorganismos comensales y, bueno, otros que también van a ser patógenos y van a generar productos metabólicos finales, ¿no? Como los ácidos grasos de cadena corta, y van a comunicarse con las células del huésped utilizando señales químicas, ¿no? Como lo vemos aquí en la imagen. Daniela, No. un favor. Sí, sí. Ya tenemos casi 25 minutos y han Ah, hablado 1, 2, 3, 4, que sería la quinta. Traten de ir un poquito más rápido o obviando algunas cosas para poder tener siquiera 5 minutos después. Nos quedan solamente 20 minutos para poder conversar sobre el asunto, por favor. ¿Ok? Acelerense un ok, poquito. doctor. Ya. Siguiente, por favor.
Bueno, en esta tabla solo están los mecanismos de interacción entre los probióticos, prebióticos y huéspedes. Por ejemplo, tenemos que hay beneficios inmunológicos y no inmunológicos. Siguiente. Y bueno, en el caso de los prebióticos, hay efectos metabólicos como la producción de ácidos grasos de cadena corta, que ya lo mencioné, absorción de iones, y van a mejorar la inmunidad del huésped, ¿no? Siguiente. Bien, siguiente. Con respecto a los productos, declaraciones sanitarias y comercio, vamos a ver que en el mercado en general vamos a verlos como productos comerciales, ya sea como alimentos convencionales o medicamentos con receta. Entonces, están sobre todo enfocados según algún tipo de producto, ya sea una población objetivo o a un tipo de declaración. Entonces, con todas las características mencionadas anteriormente, es que se destaca la producción de muchísimos productos, por lo que es un mercado muy grande y muy valorado económicamente. Siguiente. También vemos, en todo caso, que hay prebióticos y probióticos que suelen ser vendidos como alimentos o suplementos. Sin embargo, y también su producción está para dirigirse a una población saludable. Sin embargo, en la mayoría tienen que ver con el tratamiento de ciertos trastornos digestivos. Entonces es así que estas 8 características tienen que ser descritas en la parte de la etiqueta, como las vemos ahí. Siguiente. Y bien, ya esto es en general con el mercado. Siguiente, vamos a ver que todos los productos van a estar basados de distintas cepas y sobre todo para la resolución de muchos trastornos digestivos. Siguiente, sobre todo se basan tanto en las distintas especies de Lactobacillus como de Bifidobacterium. Siguiente, entonces vemos con Lactobacillus reuteri, Rhamnosus, son los más comunes. Siguiente. Y todos estos escritos en estas tablas siguientes son sobre todo tanto un mercado canadiense como estadounidense. Sin embargo, son de gran adquisición en gran parte del mundo. Siguiente. Y también tienen un régimen por parte de un organismo europeo. Siguiente. Y siguiente. Entonces, en general, estos productos, con respecto a la posología y la calidad, vamos a ver que se tiene que tener ciertas cuestiones importantes para la calidad, como el mantenimiento de la viabilidad según las unidades formadoras de colonia, la nomenclatura actual que se tenga y la especie y cepa, que también se destacan en el etiquetado. Entonces vamos a ver que sobre todo la dosis va a ser necesaria según cepa y producto, que puede estar relacionada por lo general en producción para ir de 1 a 10 millones de unidades formadoras de colonia. Y las dosis van a ser aproximadas según los estudios que se tienen. De todos modos, se tiene un excedente para poder tener, digamos, dentro del etiquetado que se cumplan esas funciones. Y hay variantes como en cepas formadoras de esporas que pueden mantener mucho más este rango. Siguiente. Y con respecto a la inocuidad, vamos a ver que en los probióticos, que van a ser alimentos fermentados por parte de la microbiota, su producción, como ya había mencionado, basados pues, sobre todo en lactobacillus y bifidobacterium, que tienen un potencial patogénico bajo, sobre todo relacionado en pacientes aparentemente saludables. Si hay un compromiso inmune o enfermedad grave, se debe evaluar de todos modos la indicación de estos. Siguiente. Ahora vamos a continuar con lo que son las aplicaciones clínicas. Siguiente, por favor. Comenzamos con su primera aplicación, que sería para el tratamiento de la gastroenteritis aguda. Sabemos que hay ciertas cepas probióticas que van a actuar reduciendo el tiempo de duración de la diarrea infecciosa o también reduciendo su gravedad. También la administración oral acorta la duración de la enfermedad diarreica en por lo menos aproximadamente un día, que vamos a ver la cepa que lo hace. Siguiente, por favor. Y aquí vemos los probióticos que vamos a encontrar. Los que más se utilizan van a ser el Lactobacillus rhamnosus GG, que es el LGG, y también las Saccharomyces boulardii. ¿Qué sucede con estos dos? O sea, estos están recomendados y va a reducir la duración de la diarrea y va a reducir también el riesgo de duración el riesgo de la diarrea durante 4 días. Ahora, respecto a las Saccharomyces boulardii, ella también va a reducir, también se ha visto que en estudios que va a reducir el tiempo de hospitalización que pueden presentar nuestros pacientes. El resto de especies, ya sea el Escherichia coli, Nice, Lactobacillus, todavía están
estudio, o sea, hay pocos estudios y no es un ensayo aleatorizado. Por eso, más que todo, se van en esas dos. Y la Lactobacillus reuteri va a reducir también la diarrea y se va a curar en 4 días. Pero todavía están en estudios y siendo esta un prometedor probiótico. Siguiente, por favor. Ahora, respecto a la segunda aplicación sería para la prevención de la diarrea asociada a los antibióticos. Como sabemos, el uso de antibióticos nos va a dar una complicación común que es la disbiosis, que es la alteración de la microbiota. Entonces, por eso se va a producir la diarrea. Entonces, vamos a tener aquí dos probióticos que han sido estudiados, el Lactobacillus ramsons GG o LGG y las Saccharomyces boulardii. Las Saccharomyces boulardii, por ejemplo, en la imagen inferior vemos como sus mecanismos de acción que tiene. Entonces, esta va a producir unas proteasas específicas capaces de eliminar toxinas. También va a tener acciones para mejorar el ecosistema intestinal y también impide la adhesión y la proliferación de patógenos, que esto va a equilibrar lo que sería la microbiota. También va a tener acción en lo que es el sistema inmune, va a disminuir las moléculas proinflamatorias y mejorar la respuesta inmunitaria a nivel de la mucosa intestinal. Y esto lo logra al estimular la producción de inmunoglobulinas, como es la inmunoglobulina A, que se van a conocer los patógenos y van a impedir su adhesión. De misma forma, la LGG va a tener una reducción, que es la imagen que vemos en la parte superior, que va a tener primero una reducción del crecimiento de los patógenos en el tracto intestinal, también va a reducir la translocación de las bacterias intestinales a los tejidos, va a mejorar la normalización de la barrera de la mucosa y también va a tener una regulación en lo que es la respuesta inmunitaria. Siguiente, por favor. Otro uso clínico que también se da para lo que son probióticos es la prevención de la diarrea nosocomial. Siguiente. Acá se usan dos probióticos, o así menciona la literatura. Uno es la LGG o Lactobacillus rhamnosus. La dosis que da a entender la guía vendría a ser de 10 a la 10 o a 10 a la 11 unidades formadoras de colonia, 2 veces al día. Y este fue un estudio de corte controlado no letrizado. Acá se demostró dos cosas, ¿no? Que podía disminuir 12% en pacientes que eran tratados con antibióticos, o más común los que tenían la asociada a la diarrea por administración de antibióticos. Y también se demostró que solo se redujo en niños el riesgo de diarrea asociada a Clostridium difficile. Siguiente. Con respecto a la otra, que es la Bifidobacterium bifidum y el Streptococcus thermophilus, esta también se demostró, este fue por un estudio del Lancet, que tenía una inclinación a bajar los episodios de diarrea en niños con infecciones con rotavirus. Pero estos eran unos ensayos un poco antiguos y se intentó buscar unos nuevos que no se encontraban, o eran muy poco, tenían muchos sesgos. Lo más cercano que se pudo encontrar a su aplicación o en un ensayo acá en Perú fue que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos hizo una producción de leche fermentada por estos mismos y estaba siendo utilizado como probiótico. Sí, más bien esto aún no está probado su uso y sigue como un medio de ensayo, pero ya está el antecedente de que podría ayudar en la prevención de la diarrea por rotavirus. Siguiente. Vamos a ver lo que viene a ser infecciones en niños que asisten a guarderías. Siguiente. Ahí tenemos a lo que viene a ser el Lactobacillus reuteri, el DCM 17938, acá conocido o distribuido por Biogaia. Esta es la dosis que que dicen que, que se dio a entender en este estudio, fue de 1 por 10 a la octava unidades formadas de colonia, que es la mitad de lo que se suele administrar acá en Perú, que vendría a ser el 2. Tiene un efecto protector o de prevención para la diarrea asociada a antibióticos. Y este estudio fue hecho en México. Como pueden ver, hasta acá también se demostró que podía, más o menos en un estadio de 168 personas propensas a tener diarrea, se pudo haber ahorrado $4,000 en lo que vendría a ser gastos del hospital. Si bien esto se hizo en México, también se hizo un estudio similar acá en Perú y este demostró que la eficacia no era tan perfecta que digamos. Entonces esto se demuestra quizás porque nuestra flora bacteriana es muy diferente o de diferente percepción que la mexicana, pero también, como digo, es un antecedente y no genera suficiente comentario como para dar una recomendación clínica. Siguiente. Y
Ya con respecto a la respuesta inmunitaria, también existe evidencia de que varias cepas probióticas o del probiótico lactosa son útiles para mejorar la respuesta inmunitaria. Y se han obtenido evidencias de mejoras en las respuestas inmunitarias en estudios dirigidos a prevenir enfermedades infecciosas agudas, ya sea la diarrea nosocomial en niños o también en respuestas de anticuerpos con vacunas. Siguiente. Con respecto a con respecto a lo que es el eczema, todavía no hay ninguna indicación clara en cuanto a, a qué probióticos utilizar. Sin embargo, la Organización Mundial de Alergia sugiere el uso de probióticos en poblaciones de alto riesgo para reducir el riesgo del eczema mismo. Siguiente. Y con respecto a la enfermedad intestinal inflamatoria, más conocida también como la enterocolitis necrotizante, no se han dado indicaciones claras también de su uso, ya sea que no suelen ser efectivas tanto el Saccharomyces boulardii y el Bifidobacterium breve, también como el Lactobacillus reuteri. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la infección por H. pylori, que se observa en pacientes pediátricos, ayuda a tener menos efectos secundarios y una mejor tolerancia a la terapia, que consiste en inhibición de bomba de protones, amoxicilina y claritromicina. Actúa por mecanismos inmunológicos y no inmunológicos. De esta manera va a producir sustancias antimicrobianas que va a competir con la adhesión a la célula intestinal y va a proporcionar barrera mucosa que va a ayudar a este cuadro. También hay disminución de los efectos secundarios utilizando probióticos con Lactobacillus GG, Lactobacillus reuteri y también mezcla de varias cepas. Aquí podemos ver las que se usan, ¿no? Saccharomyces boulardii, Lactobacillus casei, que se usa, por ejemplo, el Lactobacillus casei 10 a la 10 unidades formas de colonias por día durante 14 días. Y bueno, hablando del tratamiento de cólico en el lactante rápidamente, ciertas cepas probióticas reducen el tiempo de llanto en bebés alimentados a pecho con cólicos. Esto debido a la microbiota colónica normal en lactantes con cólicos que va pues a favorecer, ¿no? Va a mejorar la motilidad intestinal y va a ejercer efectos directos en la vía nerviosa del dolor visceral. Se suele utilizar Lactobacillus reuteri DSM 17938 en forma liofilizada a 10 a la 8 unidades formadas de colonias por día. Y su uso más es adyuvante, ¿no? Hay otras medidas terapéuticas, pero usando esto además va a tener la finalidad de conseguir un plan de tratamiento individualizado, efectivo y seguro que va a favorecer al paciente. Más que todo es Lactobacillus reuteri, 10 a la 8 unidades formadoras de colonias una vez por día por 21 días es lo que se suele usar. Y bueno, así como hay también tratamiento para el cólico en el lactante, también se utiliza en la prevención del cólico. El uso profiláctico del L-Reuteri durante los 3 primeros meses de vida redujo la aparición de trastornos gastrointestinales funcionales y redujo los costos públicos y privados para el tratamiento de esta afección. Como sabemos, el cólico infantil son episodios de llanto excesivo, estridente, por al menos 3 horas, 3 veces por semana o por lo menos 3 meses. Y bueno, se supo que L-Reuteri demostró disminuir su intensidad y duración. Y bueno, la etiología del cólico se desconoce, pero en las heces de los lactantes afectados se ha demostrado disminución de los lactobacilos y aumento de bacterioides. La dosis recomendada es 100 elevado a la octava unidades formadoras de colonias, una vez al día hasta los 3 meses de edad. Siguiente. Y bueno, también tenemos otro uso, los trastornos gastrointestinales funcionales relacionados. Si bien no se comprenden completamente los mecanismos exactos por los cuales los probióticos pueden ejercer sus acciones en pacientes, se han sugerido varios mecanismos. La fermentación colónica por desplazamiento de cepas de bacterias, regulación a la baja de la respuesta proinflamatoria local y el control de las funciones motoras intestinales. Siguiente. María Jimena, ¿cuántos te faltan? Disculpe. Anda pasando las diapositivas. Pasa la siguiente. Ah, ya sí, esta es la última. Ya. ¿Alguien más? ¿Contigo termina la exposición? Ajá, sí. Ya, ok. Déjalo ahí nomás, por favor. Tengo que decirles algunas cositas, ¿ya? Y no vamos a tener tiempo. Ustedes tienen que entender que cuando se gradúen de médicos van a ser definitivamente objetivo de lo que es el marketing en la medicina. Los productos que más ingresos generan en las industrias farmacéuticas ahora posiblemente sean las leches en el campo pediátrico y los probióticos en general. Cuando estaba escuchando todas las cosas que estaban diciendo,
he estado escuchando que usaban el término, por ejemplo, producen, son, tienen, y en general cuando se habla de probióticos, las conclusiones que se sacan de todos los metaanálisis que se han hecho es tendrían, podrían, serían. En otras palabras, no hay en la mayoría de patologías que ustedes han mencionado un beneficio que justifique el gasto que representa para la gran mayoría de pacientes pediátricos lo que propagandizan. Hay algunas patologías en las cuales sí hay algunos beneficios más, pero tienen ustedes que tener en cuenta que si revisan los trabajos en los cuales se basan las recomendaciones, van a encontrar un montón de sesgos que hacen que esos trabajos en realidad no tengan la fuerza como para aconsejar su uso y el gasto correspondiente al nivel que se usa, porque ahora inclusive cuando llegan pacientes a las consultas y no se tiene nada que ofrecer, por ejemplo una diarrea viral, se ofrece, algunos médicos lo hacen, probióticos porque piensan que si le dicen a la mamá lo único que puedo ofrecerle es líquidos de rehidratación, su alimentación y esperar que se le pase el cuadro viral, el pensamiento es ¿qué pasa si le digo que no tengo nada que ofrecerle? La mamá va a decir ¿para qué he venido? Entonces darle un probiótico saca del apuro. Esa no es la idea con los probióticos. Ahora se están utilizando absolutamente, se trata de utilizar para absolutamente todas las patologías habidas y por haber. Pero en general, la mayoría de metaanálisis concluye que hay insuficientes trabajos en grupos definidos de pacientes para poder establecer guías definitivas de tratamiento. Esas son las conclusiones de la mayoría de metaanálisis. En la ENEDA, por ejemplo, se encontró un beneficio en diarrea por rotavirus de que disminuía un día la duración de la diarrea, podía reducirla, y también una diarrea por día. Pero en el resto de patógenos nunca se ha demostrado nada efectivo, porque los estudios son sin establecer etiologías. Y por otra parte, el rotavirus ya disminuyó su frecuencia por la vacuna, y el patógeno predominante, en donde antes era el rotavirus, es el norovirus. Así que tampoco se puede asumir eso como un beneficio demostrado. Yo se puedo mencionar, por ejemplo, un trabajo de Tinleyishi, efecto de simbióticos multiespecies, una mezcla en el European Journal of Pediatrics de 2013. Redujo la duración de la diarrea 77 horas versus 114 horas entre los dos grupos, la hospitalización 4.9 versus 5,7 días entre los que recibían y los que no recibían. A las 72 horas, 45 de los que recibían tenían diarreas y 85 de los que no recibían tenían diarreas. Cualquiera diría eso es un beneficio súper grande, ¿no? Se redujo la duración de la diarrea en 36 horas y la duración de la hospitalización en 20 horas. El trabajo sobre quiénes fue hecho, en niños de 3 a 120 meses con deshidratación leve a moderada. ¿Nosotros hospitalizamos niños con diarrea leve a moderada? No. Sin embargo, ese trabajo lo hicieron en niños con diarrea leve a moderada hospitalizados. Que las diarreas leves a moderadas, en muchos casos, van a ir reduciendo su flujo, la frecuencia y todo por el mismo curso de la diarrea, más todavía cuando no investigan etiología. El mismo Tinleyishi, otro estudio del acta pediátrica del 2014, compara 64 niños con EDA con 63 controles. Reducen la diarrea a las 48 horas 50 versus 95%. Una diferencia enorme. Diarrea prolongada, más de 7 días en 17% del grupo control. No fue estudio doble ciego y no se investigó etiología. ¿Cómo se puede sacar conclusiones cuando uno sabe si la diarrea es por Escherichia coli enterotoxigénica, enteropatógena, enteroagregativa, rotavirus, Shigella, Campylobacter o lo que fuera? Es muy difícil, prácticamente imposible, porque todos tienen diferentes mecanismos de acción. Un trabajo de Mara Kudaki, del Nutrients de 2018. Solución de rehidratación oral versus solución de rehidratación oral más lactobacillus reuteri más zinc en niños con EDA. Estudio con 51 niños, no hubo diferencias entre los dos grupos. Diarrea asociada a antibióticos. En una conclusión Cochrane de 2017. 31 ensayos, 8.762 pacientes.
Evidencia y confiabilidad moderada indica que los probióticos son efectivos para prevenir la diarrea asociada con antibióticos en pacientes con riesgo elevado de presentarlo. Número de pacientes a tratar 12 para que uno disminuya el riesgo. Tendría que tratar a 12 para que uno disminuya el riesgo. En lo que sí se ha encontrado beneficios en enterocolitis necrotizante, ahí sí, tratando 33 niños de muy bajo peso de edad gestacional, prevendrías una NEC, pero por las complicaciones ahí sí justifica el gasto. En Estados Unidos, en un trabajo del Journal of Pediatrics en 2014, en un estudio desde 2011 habían disminuido del 10 al 5% el NEC sin disminución de mortalidad. En Estados Unidos, el usarlo representaría 5.000 casos anuales menos de NEC. Costo-beneficio adecuado. En todas las otras patologías, intolerancia a la lactosa, obesidad, malnutrición, fibrosis quística, enfermedades atópicas, alergias alimentarias, enfermedad inflamatoria, en prácticamente todas las que he mencionado, la verdad, en disminución del cólico, donde se ha evidenciado un leve beneficio o un beneficio en madres que tienen lactancia materna más lactancia artificial. No en niños no se recomiendan cólicos en absoluto, porque no se, ni siquiera se sabe la génesis del cólico. En general, yo les diría, porque ya no tenemos tiempo, que en general no se justifica su aplicación en la mayoría de patologías que ustedes han mencionado o estudiado. No se ha demostrado que funcione. Es un negocio enorme, muy grande, tienen que tener cuidado con eso. Y en todo caso, plantéenle a los padres, si quieren gastar, dándole el conocimiento del, por ejemplo, en EDA, cuánto podría reducir la duración de la diarrea, y que ellos eligen. Pero no piensen que por dar un producto 1 mes, 2 meses, 3 meses, y recién nacido, lo que fuera, van a evitar que llore, que tenga cólicos, que tenga reflujos o cosas por el estilo. Eso no se ha demostrado. Piensen bien las cosas cuando les estén presentando productos. Hoy en la mañana recibí unos visitadores que me entregaban un probiótico que decía complemento alimenticio, informe probiótico. Me pregunté qué significa complemento alimenticio, ¿de dónde viene el complemento alimenticio? Nosotros también estamos preguntando eso. Recuerden, hay mucho negocio detrás de muchas de estas cosas. Así que sean prudentes en todo lo que recetan, porque eso es un gasto para la persona que lo va a usar. Y a veces no se justifica. No tenemos tiempo para más. Conversaré después con el delegado del grupo. Que tengan una buena tarde. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Gracias, doctor. Chao, chao. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas tardes. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Para comenzar el seminario con el grupo Gelitopo Hidratación 1. Sí, doctor, yo estoy cargando las diapositivas. Ya, listo. Doctor, ¿ya se pueden observar las diapositivas? Sí, sí, sí. Ya. Ok, doctor, buenas tardes, doctor, compañeros. Somos el grupo 11 y el día de hoy vamos a exponerles la primera parte del seminario de hidratación parenteral. Entonces, para comenzar, es importante saber que la deshidratación es una de las causas más comunes de consulta en el servicio de urgencias de pediatría y la mayoría de las veces es consecuencia de alguna patología
y por ende es muy importante que el enfoque para tratar la deshidratación sea para tratar la deshidratación y también la causa de que puede estar generando la deshidratación. Un manejo inadecuado o la omisión del tratamiento puede conducir a los pacientes a un shock hipovolémico, una falla renal, una alteración en el estado de conciencia o hasta incluso la muerte, por lo cual es muy importante abordar correctamente al paciente pediátrico que curse con algún grado de deshidratación. Y también es importante individualizar el tratamiento porque van a ser diferentes escenarios clínicos y el objetivo principal es corregir la causa de deshidratación y así establecer el manejo más adecuado de rehidratación, ¿no? Entonces, para poder entender la importancia de la correcta reposición de líquidos y electrolitos en el paciente pediátrico, se deben resaltar primero las diferencias fisiológicas entre la vida en el útero a través de la infancia hasta la adultez y así poder entender los signos y síntomas que van a aparecer en el contexto de la deshidratación, ¿no? Así como su tratamiento, y para esto es importante conocer la composición corporal del agua y los electrolitos. Entonces, el agua corporal total, como porcentaje del peso corporal, va a variar a lo largo de la vida, ¿no? Y esto en función a la edad. Entonces, por ejemplo, en el feto, su cantidad de agua corporal es muy elevada y va a disminuir gradualmente hasta aproximadamente el 75% del peso en el momento del nacimiento, si es un bebé a término. En el caso de los niños prematuros, van a tener un contenido de agua corporal total mayor. Y durante el primer año de vida, el agua corporal total va a disminuir hasta el 60% del peso corporal y en general se va a mantener en este nivel hasta la pubertad. Cuando llegamos a la pubertad, el contenido de grasa de las chicas va a aumentar más en relación a la de los chicos, los cuales van a tener mayor masa muscular. Entonces, como la grasa tiene un contenido en agua más bajo y el músculo más alto, al final de la pubertad, el agua corporal total en los varones se va a mantener en 60%, pero en las mujeres va a disminuir hasta el 50% del peso corporal. Y el alto contenido en grasa, por ejemplo, en los niños que pueden sufrir de sobrepeso, da lugar a un descenso del agua corporal total como porcentaje de su peso corporal. Y durante la deshidratación, el agua corporal total va a disminuir y va a suponer un menor porcentaje del peso corporal, ¿no? Entonces aquí les presento dos tablas donde se puede ver cómo a lo largo de la vida va cambiando el porcentaje de agua corporal y también va a variar en cuanto a los hombres y a las mujeres por la cantidad de grasa y masa muscular que tienen. Ahora, en cuanto a los compartimientos líquidos, nosotros sabemos que el agua corporal total se distribuye en dos compartimientos principales, que es el líquido intracelular y el líquido extracelular o el EC. En el feto y en el recién nacido, el volumen del líquido extracelular es mayor que el del líquido intracelular. Y la diuresis postnatal va a dar lugar a un descenso inmediato del volumen del EC y esto va seguido de una expansión continua del volumen intracelular que es resultado del crecimiento celular. Entonces, hacia el año de vida, ya el cociente entre el volumen del líquido intracelular y el volumen del extracelular se va a aproximar ya a los niveles del adulto. Entonces, en porcentajes, el volumen del líquido extracelular es aproximadamente del 20 al 25% del peso corporal y el del líquido intracelular es alrededor del 30 al 40%. Es más o menos el doble del volumen del EC, ¿no? Y con la pubertad, el aumento de la masa muscular en los chicos hace que estos tengan un mayor volumen de líquido intracelular en comparación que las chicas, ¿no? Pero tras la pubertad ya no hay una diferencia significativa entre el volumen del extracelular entre chicos y chicas. Ahora, el líquido extracelular, a su vez, se va a dividir en el agua plasmática y en el líquido intersticial. El agua plasmática va a suponer aproximadamente el 5% del peso corporal y hay algunas patologías en la cual el agua plasmática puede verse alterada, que es en la deshidratación, en la anemia, en la policitemia, en la insuficiencia cardíaca, en la osmolaridad plasmática normal y en la hipoalbuminemia.
Y por otro lado tenemos el líquido intersticial, que normalmente es alrededor del 15% del peso corporal, y este puede aumentar en grandes cantidades en enfermedades que estén asociadas con edema, como por ejemplo la insuficiencia cardíaca, la enteropatía con pérdida de proteínas, la insuficiencia hepática, el síndrome nefrótico y la sepsis. Y también cuando los pacientes presenten ascitis o derrames pleurales también tienen un aumento en el líquido intersticial. Ahora, en cuanto a la composición electrolítica, tanto el LIC como el LEC tienen una composición de solutos diferentes. El sodio y el cloro son los cationes y aniones predominantes respectivamente en el líquido extracelular. Por otro lado, las concentraciones de sodio y de cloro en el líquido intracelular son mucho más bajas. En caso de líquido intracelular, el potasio es el catión que está más abundante y su concentración intracelular es aproximadamente 30 veces mayor que en el líquido extracelular. Las proteínas, los aniones orgánicos y los fosfatos son los aniones más abundantes en el líquido intracelular. Y esta disparidad entre los aniones del líquido intracelular y del extracelular está determinada en gran parte por la presencia de moléculas intracelulares que no atraviesan la membrana, es decir, la barrera que separa el líquido extracelular del intracelular. Pero por el contrario, la diferencia en la distribución de los cationes, es decir, de sodio y del potasio, es resultado de la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa, que utiliza la energía de la célula para extraer el sodio e introducir el potasio en las mismas. Ahora, la diferencia de estas composiciones electrolíticas entre LEC y entre LIC tiene importantes implicaciones al momento de evaluar y tratar los trastornos electrolíticos, porque muchas veces la concentración sérica de un electrolito que va a ser medida clínicamente no siempre va a reflejar el contenido corporal, y esto se debe al mayor volumen del líquido intracelular comparado con el líquido extracelular y la variación de las concentraciones de electrolitos entre ambos compartimientos. Entonces, por ejemplo, la concentración intracelular de potasio es mucho mayor que la concentración sérica. Entonces, por ejemplo, un desplazamiento de potasio desde el espacio intracelular puede mantener una concentración normal o incluso elevada de potasio sérico, a pesar de las pérdidas masivas de potasio en el espacio intracelular. Entonces, esto lo podemos apreciar, por ejemplo, en la cetoacidosis diabética, ¿no? En la que a menudo se enmascara una situación de depresión significativa de potasio, debido a un desplazamiento transmembrana de este potasio del líquido intracelular al extracelular, ¿no? Por eso es muy importante tener en cuenta eso. Ahora mi compañero va a continuar. Buenas tardes, doctora. Ahora vamos a continuar con lo que es la ósmosis y la presión osmótica. Bueno, en lo que es la ósmosis tenemos que recordar primeramente que es la difusión neta de agua a través de una membrana con una permeabilidad selectiva. Con una permeabilidad selectiva de una región con una concentración alta de agua a una que tiene una concentración baja de agua. Cuando se añade un soluto al agua pura, esto reduce la concentración de agua en la mezcla. Vamos a ver que de este modo, cuanto mayor sea la concentración del soluto en una dilución, menor será la concentración de agua. Además, vamos a ver que el agua difunde de una región con una concentración baja de soluto a otra con una concentración de soluto más alta. Luego vamos a ver que también si es que se añade un soluto como el cloruro de sodio, el líquido extracelular, el agua se va a difundir rápidamente desde las células a través de las membranas celulares hacia el líquido extracelular, hasta que la concentración de agua en los dos lados sean iguales. Por el contrario, si es que se extrae un soluto como el cloruro de sodio del líquido extracelular, el agua difunde desde el líquido extracelular a través de las membranas hacia el interior de las células. Acá vamos a ver que la velocidad de difusión del agua se denomina velocidad de ósmosis. También tenemos que recordar lo que es la osmolalidad y la osmolaridad. La concentración osmolar de una solución va a denominarse se denomina osmolalidad cuando la concentración se expresa en osmoles por kilogramos de agua, y se llama osmolaridad cuando se expresa
en osmoles por litro de solución. Vamos a ver que en soluciones diluidas, como los líquidos corporales, estos dos términos pueden usarse casi de forma como si fueran sinónimos, porque las diferencias entre ellos son pequeñas. En la mayoría de los casos es más fácil expresar las cantidades de líquido corporal en litros de líquido en lugar que en kilogramos de agua. Luego la mayoría de estos cálculos van a ser usados, bueno, de los cálculos usados en clínica, los cálculos van a basarse en la osmolaridad, principalmente, en lugar de la osmolaridad. Y alrededor del un 80% de la osmolaridad total del líquido intersticial y del plasma se debe a los iones de sodio y cloro, mientras que en el líquido intracelular casi la mitad de la osmolaridad se debe a iones de potasio y el resto se divide entre muchas otras sustancias intracelulares. Bueno, ahora en lo que es la osmolaridad total de cada uno de los tres compartimientos es de unos 300 miliosmoles sobre 1 y la del plasma es alrededor de 1 miliosmol sobre 1, mayor que la de los líquidos intersticial e intracelular. Esta ligera diferencia entre el plasma y el líquido intersticial se debe a los efectos osmóticos de las proteínas plasmáticas, que van a mantener más o menos unos 20 milímetros de mercurio más de presión que en los capilares que en los espacios intersticiales. Ahora, lo que es la presión osmótica podemos definirla como la presión que se debe aplicar a una solución para detener el flujo neto del disolvente a través de una membrana semipermeable. Y bueno, para terminar, tenemos que tener claro también lo que es el equilibrio osmótico, que se mantienen entre los líquidos intracelular y extracelular. Pueden aparecer grandes presiones osmóticas a través de la membrana celular con cambios relativamente pequeños en concentraciones de soluto en el líquido extracelular. Y bueno, y como se comentó, por cada miliosmol de gradiente de concentración de un soluto no difusible, uno que no atravesara la membrana celular, se ejercen aproximadamente 19.3 milímetros de mercurio de presión osmótica a través de la membrana celular. Ahora, si la membrana celular se expone a agua pura y la osmolaridad del líquido intracelular es de 282 miliosmoles sobre 1, la posible presión osmótica que puede producirse a través de las membranas celulares va a superar lo que son los 5400 milímetros de mercurio. Ahora, esto demuestra la gran fuerza que puede mover el agua a través de la membrana celular, cuando los líquidos intracelular y extracelular no están en equilibrio osmótico. Como resultado de estas fuerzas, los cambios relativamente pequeños en la concentración de solutos en el líquido extracelular pueden causar algunos cambios, puede causar realmente cambios graves en lo que es el volumen celular. Eso sería toda mi parte, doctor. Ya, continuando con la exposición, ahora vamos a presentar lo que son los líquidos isotónicos, hipotónicos e hipertónicos. Entonces, los líquidos intravenosos se van a clasificar según lo que es su osmolaridad y según su tonicidad. En 1861, Thomas Graham estudió lo que era la difusión de las sustancias disueltas y ahí también distinguió lo que eran los cristaloides y los coloides. Entonces, empezando con lo que es la solución hipotónica, son las que tienen una osmolaridad inferior a la de los líquidos corporales y ejercen menos presión osmótica que en el líquido extracelular. Cuando la célula está dentro de una solución menos concentrada que su interior, el potencial hídrico es mucho más alto en el exterior que en el interior, y el agua entra a la célula y la cual se hincha. Entonces, la administración excesiva de los líquidos hipotónicos puede llevar a una depresión del líquido intracelular, puede llevar a una hipotensión, edema y daños celulares, por lo que debe ser controlada su administración. En cuanto a las soluciones isotónicas, el término isotónico significa que la osmolaridad de la solución a un lado de la membrana es la misma que a la del otro lado de esta membrana. Si la concentración de solutos es igual en el interior que en el exterior de la célula, como es en este caso, el potencial interno y el externo van a ser iguales, por lo que no se va a producir un movimiento neto del agua. Su osmolaridad se aproxima a la osmolaridad del plasma en suero, que es de 285 a 295 miliosmoles por litro.
Se utiliza para hidratar el compartimiento intravascular en situaciones de pérdida de líquido importantes, como por ejemplo lo que es deshidratación y hemorragias. Como normal se administra entre 3 y 4 veces el volumen perdido para lograr la reposición de los parámetros hemodinámicos deseados. Y las soluciones isotónicas que son utilizadas son el cloruro de sodio al 0,9% o suero salino fisiológico y la solución de Rinker lactato. Y las soluciones hipertónicas, que son el efecto producido al introducir una célula en una solución, en la cual está más concentrado el exterior que en el interior de la célula. Son las que tienen una osmolaridad superior a lo de los líquidos corporales y van a ejercer mayor presión osmótica que el líquido extracelular. Estas soluciones son útiles para el tratamiento de problemas de intoxicación de agua, de expansión hipotónica, que se produce cuando hay demasiada agua en las células. Ahora vamos a hablar de las necesidades basales de los líquidos. Ya, los pacientes van a perder agua, sodio y potasio en la orina, en las heces. El agua también se va a perder a través de la piel y lo que son los pulmones. Estas pérdidas se van a clasificar tanto en pérdidas medibles, como vendrían a ser la orina y las heces, como pérdidas no medibles, que vendrían a ser las pérdidas insensibles, que se van a dar a través de la piel y de los pulmones. Los líquidos de mantenimiento van a precisamente reemplazar estas pérdidas y van a impedir lo que es la deshidratación y la déficit de agua. Los requerimientos de los líquidos de mantenimiento van a ser calculados, pueden ser tanto por la base del peso corporal o también pueden ser calculados con lo que es el área superficial o también con lo que son las calorías metabolizadas. Aquí tenemos un ejemplo de las necesidades en neonatos. Esto van a ser, bueno, en un día que el recién nacido pretérmino va a necesitar de 60 a 70 centímetros cúbicos por kilo por día y el latérmino va a necesitar un poco más, ¿no? De 70 a 80. El agua de mantenimiento. El objetivo de esta agua de mantenimiento va a ser aportar el agua suficiente para reemplazar las pérdidas que se dan. Y no hay que olvidar que las pérdidas urinarias van a representar aproximadamente el 60% del total. Sin embargo, un riñón normal va a tener esta capacidad de modificar de forma marcada las pérdidas de agua, de modo que el volumen diario de orina puede variar en más de 20 veces. El agua de mantenimiento está pensada para aportar la suficiente cantidad de agua para que el riñón no necesite ni diluir mucho la orina ni concentrarla mucho tampoco. Y este también va a proporcionar lo que es un margen de seguridad para los mecanismos homeostáticos puedan funcionar de una manera normal. Y también las pérdidas insensibles van a representar aproximadamente un tercio del total de agua del mantenimiento. En lactantes aproximadamente va a ser el 40% y más o menos el 25% en adolescentes y adultos. Las pérdidas insensibles se van a hacer componer por lo que ya dijimos anteriormente, por las pérdidas que se dan a través de la piel y los pulmones, y estas no van a ser cuantificadas. Aquí tenemos algunas tablas para ayudarnos a calcular lo que es el agua de mantenimiento. Para comenzar tenemos la primera tabla que calcula a partir de los primeros 10 kilos, los segundos 10 kilos y hasta 20 kilos. Y en la tabla de abajo tenemos el cálculo a partir de que es la superficie corporal, que normalmente se utiliza para los pacientes que pesan más de 12 kilos, que sería 1500 mililitros por lo que te salga de superficie corporal. Y la fórmula de abajo, que es según kilogramos, que sería 100 mililitros por kilogramo, pero esta fórmula solo sirve para pacientes que pesan menos de 12 kilos. Ahora vamos a ver lo que sucede cuando varía el agua y las necesidades que tiene el organismo.
El agua de mantenimiento va a ser, bueno, puede aumentarse o disminuir en función a la situación clínica, ya que esto puede resultar un poco obvio, por ejemplo, en el caso de un lactante que tiene una diarrea profusa, o puede ser un cambio sutil en el caso de un paciente que tenga pérdidas insensibles disminuidas, por ejemplo, uno que se encuentre en ventilación mecánica. Es por eso que va a resultar útil tener en cuenta las fuentes de pérdida normal de agua y electrolitos y determinar si alguna de estas fuentes se ha modificado en un paciente concreto. También va a ser necesario entonces ajustar el agua de mantenimiento para que el paciente se encuentre bien. Aquí tenemos algunos factores que van a aumentar las necesidades de mantenimiento del agua, que van a ser, por ejemplo, la fiebre. La fiebre va a aumentar las pérdidas por evaporación a través de la piel, con un aumento del 10 al 15% en las necesidades de agua y mantenimiento por cada grado centígrado que se eleve la temperatura por encima de los 38 grados. Y esto va a ser normalmente bastante importante si el paciente presenta una fiebre prolongada. También tenemos lo que es sudoración aumentada, por ejemplo en un clima cálido, que a veces suelen ser significativas. También tenemos como ejemplo la poluria, los vómitos o succión gástrica, pérdidas intestinales como diarrea o el paciente que tenga una colostomía, aumento de la temperatura ambiental, estados hiperosmolares como la diabetes mellitus mal controlada, la fototerapia, las quemaduras, la taquipnea o traqueostomía van a aumentar las pérdidas por evaporación a través de los pulmones. Aquí tenemos factores que van a disminuir las necesidades del agua de mantenimiento, como vendrá a ser la disminución de la función renal, humedad aumentada del ambiente, la hipotermia, hipotiroidismo y ventilador mecánico humidificador. Ahora vamos a hablar sobre la terapia de mantenimiento. Bueno, la terapia de mantenimiento o el uso de líquidos intravenosos es la terapia que se va a aplicar en los niños por algún motivo que no pueden ser alimentados por vía enteral normal. Por ejemplo, cuando un niño va a cirugía o está intubado o lo tienen que derivar a otro centro de salud o de repente si tiene deterioro del estado general. En el caso de que un niño, por ejemplo, una enfermedad lo lleve a tener pérdidas excesivas e incluso algún grado de deshidratación, esta ya no necesitaría de una terapia de mantenimiento, sino de una reposición de líquidos y recibir el tratamiento del déficit. Entonces, ¿cuándo es necesario dar los líquidos de mantenimiento? En primer lugar, siempre se tiene que evaluar al paciente y el tipo de procedimiento al que éste va a ser sometido. Esta terapia va a estar indicada para pacientes quirúrgicos, tanto en el preoperatorio como en el posoperatorio. Como ya habíamos dicho, es muy importante evaluar al paciente. Entonces, por ejemplo, si el procedimiento es ambulatorio y se aplica a un adolescente sano que esté hidratado y bien nutrido, vamos a ver de que no va a ser necesaria una terapia de mantenimiento. Pero si tuviéramos el caso de un lactante de 6 meses de edad en espera de una cirugía cardiovascular, este sí debe recibir terapia de mantenimiento por lo menos las primeras 6 horas después de su última comida. Bueno, ¿qué es lo que se va a dar en los líquidos de mantenimiento? Vamos a ver de que estos líquidos de mantenimiento van a estar compuestos por agua, por glucosa, sodio y potasio, debido a que los pacientes van a perder agua, sodio y potasio a través de la orina y las heces, y también pueden perder agua, como estas serían las pérdidas insensibles, que serían por los pulmones y a través de la piel. Es por ello que la terapia de mantenimiento no va a prevenir solamente de una deshidratación, sino también va a disminuir el riesgo de que el niño pueda desarrollar un desequilibrio electrolítico. Luego vamos a ver de que también está compuesto por glucosa, que esta va a tener un rol muy importante porque va a aportar aproximadamente el 20% de las necesidades calóricas normales del paciente, y eso lo que hace es evitar directamente a que se produzca
un catabolismo de las proteínas. Luego, si el paciente es niño o es un adolescente y necesita una terapia endovenosa de mantenimiento de rutina, inicialmente se va a utilizar cristaloides isotónicos que contengan cloruro de sodio en rango de 131 a 154 milimoles por litro, ya que esto va a disminuir el riesgo de presentar hiponatremia en comparación con los hipotónicos. Y en los lactantes menores, la solución a utilizar de preferencia va a ser dextrosa al 5% con cloruro de sodio al medio normal. En el caso de los niños y adolescentes hospitalizados, el fluido de mantenimiento recomendado son las soluciones isotónicas según su disponibilidad. Bueno, ahora vamos a ver que en la tabla, si nos fijamos en la parte de abajo que está en negrita, bueno, ahí dice dextrosa en solución salina al 0,33%. Este es el líquido de mantenimiento que se utiliza en pediatría. Lo que tenemos que tener en cuenta de la dextrosa en solución salina al 0,33% es de que la dextrosa utilizada va a ser al 5%. La dextrosa en solución salina al 0,33% corresponde a una relación dextrosa salina de 2:1. Son 2/3 de dextrosa y 1/3 de solución salina normal, es decir, lo que se diluye en el cloruro de sodio de la solución salina. Y en 1 litro de solución salina normal hay 154 mini equivalentes de sodio, pero 1 litro de solución salina al 0,33% variaría el contenido de sodio a 51 mini equivalentes de sodio. Y vamos a ver de que también el potasio es muy importante, no nos debemos olvidar del potasio. Cuando tenemos la dextrosa en solución salina, bueno, vamos a ver de que esta provee solo de agua, glucosa y sodio, por lo tanto nos faltaría adicionar lo que es el potasio. Por ello, al momento de dar la orden es necesario indicar 1 mililitro de cloruro de potasio por cada 100 mililitros de solución, ya que 1 mililitro de cloruro de potasio va a aportar 2 mini equivalentes y el requerimiento es de 1 a 3 mini equivalentes por kilogramo por día. Bueno, existen 3 métodos para calcular el requerimiento total de líquidos. Esto se va a ver en el seminario de hidratación 2, pero acá solo los vamos a mencionar, que va a ser el método del peso, el método de la superficie corporal, que solo se utiliza en niños mayores a 10 kilogramos, en algunas bibliografías dice que es hasta 12 kilogramos, y el método de Holiday-Segar, que es un método el cual no debe usarse en recién nacido. En cuanto a las recomendaciones, para calcular la terapia endovenosa de mantenimiento para los neonatos a término, se tiene que utilizar la siguiente tabla como guía, que dice desde el nacimiento hasta el día 1, 50 a 60 mililitros por kilogramo por día, el día 2, 70 a 80 mililitros por kilogramo por día, el día 3, 80 a 100, día 4, de 100 a 200 mililitros por kilogramo por día, y día 5 hasta el 28 es 120 a 150 mililitros por kilogramo por día. Para el cálculo del volumen total a recibir en 24 horas en niños o adolescentes con peso mayor al percentil 91, en caso de injuria renal aguda, enfermedad renal crónica o cáncer, también se sugiere utilizar la superficie corporal. En cuanto al tiempo, se tiene que tener en consideración un tiempo de 24 horas. Los niños usualmente van a necesitar hasta 2.500 mililitros y las niñas raramente necesitan más de 2.000 mililitros de fluido. Y en cuanto a la velocidad de infusión, la rehidratación en las 24 horas, bueno, vamos a ver de que esta se va a dividir en 50% en las primeras 8 horas y el otro 50% se le tiene que administrar en las siguientes 16 horas. Las medidas a tomar en cuenta: se tiene que medir las concentraciones de electrolitos, urea, creatinina y glucosa cuando se empiece la terapia endovenosa de mantenimiento, excepto en los casos de la mayoría de cirugías selectivas. Basar las subsecuentes prescripciones de fluidos en los valores de glicemia y electrolitos séricos. Si hay riesgo de
retención de agua asociada a secreción no osmótica de hormona antidiurética, se tiene que considerar restringir los fluidos al 50-80% de las necesidades de mantenimiento, restringir los fluidos calculándolos en base a las pérdidas insensibles dentro del rango de 300 a 400 mililitros de superficie en 24 horas más el volumen de diuresis. Y cuando se use el área de superficie corporal para calcular las necesidades de fluidos para la fluidoterapia y mantenimiento de rutina, estimar las pérdidas insensibles dentro del rango de 300 a 400 mililitros por metro cuadrado por 24 horas, más el volumen de diuresis. Ahora, bueno, en esta diapositiva se presenta el flujograma de la terapia de mantenimiento que, bueno, esta está escrita en la guía de salud. Ya, doctor, siguiendo con la presentación, vamos a hablar de lo que es las soluciones endovenosas para lo que es la hidratación parenteral. ¿Se está viendo la diapositiva? ¿Bien? Sí, Miguel. Ok, entonces vamos a empezar a hablar con lo que son los tipos de líquidos parenterales. Y bueno, vamos a ver que la fuerza osmótica, que ya lo explicaron mis compañeros, es lo que va a determinar los desplazamientos de agua entre lo que es el líquido intracelular y el extracelular, y esto se va a denominar osmolaridad efectiva o tonicidad en relación con lo que es el valor plasmático homeostático, clasificando los diferentes tipos de líquidos. Como podemos ver ahí, vamos a tener lo que son las soluciones isotónicas, que tienen osmolaridades entre 285 a 295, soluciones hipertónicas, que son osmolaridades mayores a 295, y soluciones hipotónicas, que van a corresponder a las osmolaridades menores a 285 miliosmoles por litro. Como podemos apreciar en las imágenes de abajo, la primera corresponde a una solución hipotónica, la del medio corresponde a una solución isotónica y la de la derecha corresponde a una solución hipertónica. Según esto, las células en el medio en el que estén van a sufrir una deshidratación o van a hidratarse dependiendo en la osmolaridad en la que se encuentren, o van a mantenerse igual si es que están en una solución isotónica. Pasando a hablar lo que son las clases de soluciones parenterales, existen dos grandes tipos, lo que son las cristaloides y las coloides. Ahora, para hablar un poco de lo que son las cristaloides son soluciones isotónicas, o sea que tienen una osmolaridad, como ya lo dijimos, entre 285 a 295 miliosmoles. Entonces las células que van a estar en esta osmolaridad no van a sufrir cambios. Entonces vamos a ver que estas soluciones están constituidas por lo que son partículas de bajo peso molecular y van a estar caracterizadas por su rápido paso del componente intravascular a los tejidos. Como ejemplos de estas soluciones cristaloides tenemos a lo que es la solución salina normal, o lo que conocemos como la solución fisiológica, o también tenemos acá el lactato de Ringer. Estas soluciones son de fácil disponibilidad, son económicas y usualmente no van a ocasionar lo que son las reacciones de hipersensibilidad. Entonces, estas constituyen algo muy sencillo de explicar, ¿no? Que va a ser una expansión de volumen de lo que es el IC o el espacio intersticial, el líquido intersticial, con poca permanencia en lo que es el volumen intravascular circulante, ya que solo aproximadamente un cuarto de la solución administrada va a permanecer en este. Procediendo a hablar un poco de lo que son los coloides. Los coloides son soluciones constituidas por partículas de alto peso molecular
y estas se caracterizan por su lento paso del componente intravascular a los tejidos, permaneciendo dentro de los vasos sanguíneos por un largo periodo de tiempo. Acá tenemos como ejemplos la albúmina, los glóbulos rojos empaquetados, el plasma fresco congelado y lo que son las soluciones sintéticas como el Dextran. Estos productos son más eficaces expansores del volumen intravascular circulante que los cristaloides. Sin embargo, estos productos sí nos pueden provocar otras complicaciones como las reacciones de hipersensibilidad, entre otros. Bueno, pasando a hablar a lo que es, acá hay una tabla donde está la composición de las soluciones parenterales más comunes. Como ya lo hemos dicho, la dextrosa al 5% en agua destilada va a tener glucosa 50 gramos por litro y solo va a hacer eso, no va a tener ningún electrolito. La dextrosa al 5% en solución salina al 0.9% va a tener glucosa al 50 gramos por litro, pero también va a tener sodio y cloruro, 154 miliequivalentes de ambos. Después, el cloruro de sodio, la solución salina, suero fisiológico, solo va a tener sodio y cloruro, 154 miliequivalentes de ambos. Y el lactato de Ringer, ese sí va a tener de todo menos glucosa. Va a tener sodio, 130 miliequivalentes, cloruro, 110 miliequivalentes, potasio, 4 miliequivalentes, calcio, 3 y lactato, 28. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la solución Pizarro. La solución Pizarro va a ser una solución que va a estar indicada en lo que es una rehidratación rápida y se va a usar para corregir pacientes que tienen acidosis. Todo eso se va a hablar en el siguiente seminario de hidratación 2, pero lo que podemos adelantar es que la solución Pizarro va a ser útil y segura para conseguir la hidratación en niños que van a estar deshidratados por enfermedad diarreica cuando no se puede alcanzar la vía oral. Y ahí vemos cómo es su distribución de electrolitos. Tiene 90 milimoles de sodio, 20 milimoles de potasio, 80 milimoles de cloro, 30 de acetato y 111 de glucosa. Y ya para terminar, podemos ver qué es lo que usa eSalud, ¿no? Acá en eSalud se usa, ¿qué fluidos? Se usa el cristaloide isotónico y los cristaloides con glucosa. Dentro de los cristaloides isotónicos se usa el cloruro de sodio al 0.9%, que ya lo expliqué anteriormente, solo tiene sodio y cloruro, 154 de ambos. El lactato de Ringer, que tiene 130 de sodio, 4 de potasio, 109 de cloro, 28 de lactato, pero no tiene glucosa. El cloruro de sodio al 0.9 con 5% de dextrosa, que tiene 150 de sodio, 154 de cloro y 278 de glucosa. Y después también se usa el cristaloide con glucosa, que contiene sodio en el rango de 131 a 154. Ese sí tiene sodio 90, potasio 20, cloro 80, lactato 30 y glucosa 111. Y después también se usan algunos fluidos hipotónicos, como la dextrosa al 5 y al 10%, que eso es básicamente glucosa al 278 y al 556 milimoles por litro. Y eso sería todo, doctor. Gracias. Muy bien. Creo que la exposición ha sido bastante clara. Entiendo que es un poquito difícil a veces, no complicado de entender, ¿no? Pero es básico en términos generales, ¿no? Tener un conocimiento para poder entender fácilmente lo que es la hidratación parenteral. Como lo han dicho bien sus compañeros que han expuesto en el seminario, la hidratación parenteral no es sinónimo de paciente deshidratado, ¿no?
Y hay diversas patologías donde tenemos que considerar líquidos de mantenimiento, como lo que vemos en las prácticas que se está haciendo, como también las pérdidas, como se ve también en los ejercicios que se está haciendo durante el desarrollo de las prácticas, ¿no? Con los grupos que me han tocado. Lo que es importante para ustedes es identificar el sodio, ¿no? Y los valores de sodio que trae toda solución. Eso es básico, una cosa que no deben olvidarse. De cualquier solución, el contenido de sodio. ¿Por qué? Porque el sodio es el principal, ¿no? Elemento que va a permitir en el espacio intravascular su expansión. Y eso nos va a permitir entender por qué ponemos ahora soluciones con 130 o 154 miliequivalentes de sodio a lo que se colocaba antes para reponer un paciente que está gravemente deshidratado o en shock, ¿no? Entonces, es importante el dominio del sodio por parte de ustedes. Además que durante el desarrollo de su experiencia clínica, ¿no? Va a ser común en los cuadros de hiponatremias, tanto en niños como en adultos, y en menor cantidad de hipernatremias, como lo que se ve en neonatología, ¿no? Por ejemplo, por la fiebre por sed, ¿no? Que se ve comúnmente hipernatremias por el hecho de que el bebé no está lactando correctamente, ¿no? Y pierde líquidos en gran cantidad. Entonces, de ahí la importancia de dominar el sodio, ¿no? Como elemento básico del espacio intravascular. ¿Qué más? Es importante para ustedes también entender que los líquidos, la necesidad de líquidos orales en promedio es 150 centímetros por kilo en un niño mayor de un mes, ¿no? Y los 2/3, es decir, 100 centímetros, son los requerimientos por vía endovenosos si es que requerimos darle nosotros hidratación parenteral. Si bien es cierto, han presentado en la exposición un cuadro que indica que la fiebre baja en la necesidad de líquidos de mantenimiento, pero en la siguiente diapositiva han presentado que la fiebre aumenta la necesidad de los líquidos de mantenimiento, ¿no? O sea, como si hubiera una contradicción. En general, los líquidos de mantenimiento son eso, mantenimiento, no van a variar. Lo que va a variar son las pérdidas insensibles, ojo. Y las pérdidas insensibles sí van a requerir su reposición. Por eso es que posteriormente, cuando hablemos de deshidratación, vamos a entender que la deshidratación de primer grado es sinónimo de una deshidratación anamnésica, es decir, solo por las referencias que nos puede dar el mismo paciente o el familiar que lo está trayendo, ¿no? Porque no vamos a encontrar ningún signo de deshidratación. Entonces es muy importante que tengan ustedes que en general los líquidos de mantenimiento, ¿no? Son similares para cualquier situación que ustedes manejen en el paciente. Excepto cuando tenemos algún problema ya identificado que nos obliga a hacer una restricción de líquidos, como es el caso, por ejemplo, de un síndrome nefrítico, ¿no? Y el caso de una insuficiencia cardíaca, ¿no? Etcétera, o un paciente que haya sido sobrehidratado en que necesitamos hacer una restricción hídrica. En ese caso, ¿no? En promedio, si yo por kilo estoy dando 100 centímetros de mantenimiento, en ese caso de que yo tengo que hacer restricción hídrica, se tiene un promedio entre 70 a 80 centímetros por kilo, y si por superficie corporal tengo 1500 de requerimientos, doy entre 800 a 1000 por metro cuadrado, ¿no? Cuando estoy haciendo una restricción hídrica. Entonces esos datos son muy importantes para que ustedes los recuerden para el manejo fácil cuando tengan ustedes alguna necesidad de esto, ¿ya? Bueno, se les ha mencionado, por ejemplo, soluciones parenterales. Sí, me parece que está muy bien. Hay algunas falencias, ¿no? De que faltaría, porque allá ahora se preparan algunas soluciones combinadas, ¿no? Que no se han mencionado, que las vamos a ver en la práctica. Pero, por ejemplo, que usa la combinación del suero fisiológico con cloruro de potasio, la combinación del suero fisiológico con 4 ampollas de dextrosa 33% más potasio para dar una concentración de 154 miliequivalentes de sodio y glucosa del 2.5%. En la literatura, ustedes van a comenzar a notar, ¿no? Con más interés, por ejemplo, este dato, ¿no? Vamos a poner dextrosa al 1 normal, dextrosa al 0.45 normal, dextrosa al 0.75 normal.
Y esto está referido en realidad a la cantidad de sodio en promedio que trae la solución. Uno normal entre 130 y 154, ¿no? Y la mayor parte de autores actualmente consideran que el sodio que debe tener una solución para hidratación, sea de mantenimiento o para reponer, debe ser una solución isotónica que traiga entre 130 y 154 miliequivalentes de sodio. Se puede usar todavía las soluciones al 0.45, pero ya es una escuela que está siendo dejada de lado porque se ha visto que el uso de estas soluciones llevaban a hiponatremias de tipo iatrogénica en nuestros pacientes, ¿no? Sin embargo, todavía se acepta en algunos casos este tipo de hidratación, sobre todo cuando tienen pesos muy pequeños o en neonatos, por ejemplo, que se maneje este tipo de soluciones incluso menores, ¿no? Entonces, es importante que ustedes sepan esa nomenclatura, porque en la literatura van a encontrar eso, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante esto? Lo básico, saber los requerimientos, ¿no? Si yo conozco requerimientos que son idénticos por kilo y por metro cuadrado, entonces cuando sepan las pérdidas que yo tengo en un paciente que está perdiendo líquidos, y lo clasifico deshidratado de primero, segundo y tercer grado, y necesito reponer estos líquidos por vía parenteral, me va a ser muy fácil recordar las necesidades que requieren los pacientes. Durante la exposición han mencionado el término de 12 kilos para diferenciar cuando uso kilos y cuando uso superficie corporal. Sin embargo, ya el consenso de Bogotá, que está traducido en las guías de la IEPE aprobadas por la Organización Panamericana de Salud en el 2012, hace casi ya 10 años, ¿no? Establecía un punto de corte de 10 kilos para diferenciar los niños, ¿no? Menores de 10 kilos y mayores de 10 kilos. Nosotros sabemos, como bien han explicado al inicio de la exposición, de que mientras mayor sea la persona, mientras más edad tenga, la cantidad de líquido de agua corporal total va disminuyendo. Es por eso que las recomendaciones actuales es de que se debe trabajar por superficie corporal. Sin embargo, por facilidad del cálculo, es que se sigue trabajando por kilo en los lactantes. Los lactantes son los menores de 1 año, ¿no? En general los menores de 10 kilos, de ahí la información. Entonces, no me queda más que felicitar al grupo, ¿no? Porque en realidad la exposición ha sido sencilla para entenderla, a pesar de que hay algunos datos que siempre nos confunden, ¿no? Entonces, revisar la exposición, ¿no? Porque ha sido muy bien resumida por sus compañeros a fin de que puedan ustedes aprovechar, ¿no? Si hubiera alguna pregunta, ¿no? Antes de dar por culminar el seminario, y sí les agradecería que para el seminario de hidratación 2, ¿no? Estén en el principio, porque es básico poder hacer la secuencia de lo que es la hidratación ya parenteral, ¿no? Entonces, si no hay ninguna pregunta, ninguna inquietud, nos estamos viendo el día de mañana a las 2:30 PM, si no me equivoco. Bien. Muy bien, señores alumnos, si no hay ninguna pregunta, nos estamos viendo mañana a 2:30 PM. Gracias por su atención. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias.